pasan ahora a exponer las partes en el juicio. En primer término lo hace la provincia de La Pampa y el doctor Gregorio Badeni, letrado patrocinante del Estado provincial, es su presentador. Señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando las características que se le asignaron a esta audiencia, mediación e información, estimamos conveniente, dados los tiempos que transcurren, soslayar por el momento los aspectos jurídicos y concentrarnos fundamentalmente en los aspectos tecnológicos y fácticos referentes al problema a través de voces más que autorizadas para ello, como son el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Bagnini, el profesor Moriscoli y finalmente el gobernador de la provincia, el ingeniero Berna, sin perjuicio de la exhibición del video que nos comprometimos a dar. Para cualquier otro aspecto jurídico que la Corte considere oportuno, bueno, daremos las explicaciones del caso. Pasa a exponer el fiscal de Estado de la provincia, el doctor José Alejandro Bagnini. Señores jueces, la provincia de La Pampa, mediante la presente acción, persigue el cese del daño ambiental que sufre el noroeste de nuestra provincia a partir de las acciones antrópicas que ha venido desarrollando la provincia de Mendoza desde hace más de 70 años. Para eso, lo que solicitamos es que se declare la existencia de daño ambiental, se ordene su cese y reparación, dividido en 3 peticiones. En primer lugar, que se fije un caudal fluvioecológico. En segundo lugar, que se fije un caudal ambiental, determinándose las obras necesarias para alcanzarlo y el tiempo mediante el cual debe desarrollarse. Doctor, permítame interrumpirlo. Nosotros conocemos la pretensión. Quería preguntarle el orden. ¿Ustedes van a pasar un video y después van a hablar o van a hablar y después pasan el video? Vamos a Porque pasar... Nos gustaría hacerle algunas preguntas, por eso. ¿Me permite decir algún dato en específico? O sea, ¿el video lo pasan después? No, después que hablaba yo. Ahora. Ahora, después pasamos el video y después hablo yo. Sí, mejor. Pasan el video y después hacemos algunas preguntas. La realidad. A La Pampa le robaron un río. Mendoza los dejó sin agua. Los obligó a vivir en un desierto. El agua es vida, es salud, es desarrollo económico, social y cultural. Su privación en La Pampa generó un gran desequilibrio, pero más aún provocó desesperanza, desilusión y la nada misma. La pérdida del río Atuel indujo a que una cuarta parte del territorio pampeano se convirtiera en desierto. Hoy, la sonrisa de sus habitantes ha desaparecido. Una lágrima o miles caen en cada recuerdo sobre una tierra reseca de agua y vida. El Atuel, un río por demás caudaloso, ingresaba al territorio de lo que hoy es La Pampa por medio de 5 brazos.
En la actualidad, nada quedó de 4 de esos afluentes. El único que mantiene su errático cauce es el arroyo de la Barda. ¿Dónde está ese río? Se anda escondiendo del mar. El Atuel fue un río caudaloso. Los registros de viajeros y exploradores así lo demuestran. En 1806, Luis de la Cruz realizó un viaje para establecer un camino entre Concepción y Buenos Aires. Y entra por el paso de Tragaltué, que era el más usado cerca de Limay Mahuida. Ahora, lo interesante es que en el prolijo diario que él lleva, deja constancia del complicado sistema hidrográfico que no era conocido, bien conocido, hasta ese momento. En sí, digamos, los inmensos totorales y carrizales de los que hacía referencia Luis de la Cruz allá en el inicio de 1800, desaparece completamente y con ello toda la fauna asociada, digamos, ¿no? En 1833, la expedición de Félix Aldao bajó desde Mendoza y recorrió el Atuel. Los relatos que él hace, en algún momento habla, ¿no es cierto?, de que podía ser navegado por un bergantín y que podía llevar carga o podía llevar pasajeros, ¿no es cierto? Evidentemente, la profundidad del río ameritaba eso. Y eso a su vez va a ser ratificado en 1853-54, cuando un médico navega el río Atuel y el Salado, y él también va a coincidir con que haciendo en alguna parte alguna leve corrección se podía navegar perfectamente. En 1880, cuando se realizaron las mensuras catastrales de la zona, surgieron datos más que elocuentes del estado del río. Cuando Allende Pose va a hacer la mensura, hay parte que tiene que hacerla desde arriba de un bote y hay parte que directamente no puede acceder porque son zonas bajas, inundadas, pantanosas. Él habla en alguna parte de que había humedales pantanosos, ¿no es cierto? Entendiendo por pantanos que estaban despidiendo vapor, digamos, con un paisaje hoy insospechado, ¿no es cierto?, impensado. Un emprendimiento próspero y significativo para la época, en la que el río mantenía una escorrentía constante, fue Colonia Butaló. Se creó por decreto en 1909 por parte del Estado Nacional y abarcó 9.700 hectáreas divididas en 100 lotes. La producción era por demás prometedora. Los datos que hay son de trigo, centeno, maíz y, por otro lado, sauces, frutales, ¿no es cierto?, y algún otro tipo de especies de vid. Para 1919, la situación de Colonia Butaló había cambiado. Ya era muy crítica, por falta de apoyo del gobierno nacional y porque Mendoza comenzó a realizar tapones que acabaron con el escurrimiento del arroyo Butaló. En 1947 es como que cae, ¿no es cierto?, una compuerta en sentido literal y deja de ingresar el último brazo, porque ya el Atuel estaba cortado, el Butaló estaba cortado, entonces el único brazo que quedaba, que era el arroyo de la Barda, también se corta. Y del momento que se corta hasta que vuelve, que es en el año 1973, son 25 años de sequía ininterrumpida. Cuando se cortó el agua del río, era impresionante la cantidad de peces en el momento que se morían y después lo que quedaba, toda esa pudrición que quedaba
los arroyos, eso tardó años, tardó en recuperarse. Pero los que se quedaron prácticamente hasta sus vidas estuvieron en riesgo. Me tocó ver, y más en época de seca, el deterioro, el terrible deterioro físico del ambiente, con la arena formando médanos, los cauces secos y demás, y además el deterioro humano, ¿no es cierto? Esta situación de desesperanza y miseria va a ser relatada por el telegrafista Ángel Garay en una nota que envía al general Perón en la década del 40. La desesperación habrá sido emocionalmente que me decidí a escribirle a Perón. Que ahí eso era un desastre, que la gente estaba quedando sin ninguna propiedad, estaban muy pobres, estaban con riesgo de vida, habían perdido las haciendas, no tenían capital, que había que hacer algo para tratar de paliar la situación. Los que podían irse se iban, algunos se iban en un carrito, en un carro de 4 ruedas o en una jardinera grande. Y cargaban sus cositas y se iban, desesperados porque ya se le habían muerto las pocas chivas que tenían y esto, qué sé yo. Entonces se iban. Y cuando aparece este problema con esta mujer que se me presenta con el hijo muerto y qué sé yo, bueno, ahí no sé, porque no había ni para tomar agua. Esta información brindada por Garay posibilitó que el gobierno nacional tome intervención y que luego de varios vaivenes se dicte la resolución 50/49 sin ningún resultado favorable para la provincia de La Pampa. Ellos proponían algo así como 3 sueltas anuales de 1 semana cada una, ¿verdad? Y de un caudal, digamos, un caudal bajo, pero a su vez nunca se cumplió. Mendoza nunca la ejecutó. Pese a ello, La Pampa no se rindió y presentó una demanda en octubre de 1979, cuyo fallo se dictó 8 años después. ¿Cuál es la posición de Mendoza? ¿Qué han dicho en esta reunión ustedes? Bueno, nosotros hemos reiterado lo que ha sido la política tradicional de Mendoza en materia de utilización de aguas. Nosotros hemos defendido la tesis de que el río Atuel es un río provincial. La interprovincialidad está reconocida, nada menos que por la Corte Suprema de Justicia. Lo que no se ha efectivizado es lo que la Corte pidió, llegar a un acuerdo, que Mendoza negó de todas las formas y en todos los intentos que se hizo. El daño provocado fue de tal magnitud que cuando se analizan los censos poblacionales se puede vislumbrar claramente cómo los descensos de población coinciden con los cortes del río Atuel. El primer corte en 1918, el segundo en 1933 y el otro en 1947, y son momentos en que la población va descendiendo. Nosotros podemos ver claramente el comportamiento demográfico y cómo, ¿no?, a partir de ese corte definitivo, la población emigra. Yo llegué a La Pampa en el 56, es decir, con el Atuel ya cortado, con el gran desastre productivo, ecológico y poblacional, lo que se llamó la diáspora saladina. El censo nacional, reitero, nacional, de 1905, le da a General Alvear en Mendoza 3.200 habitantes y a Santa Isabel en La Pampa 3.000. El censo también nacional de 2010, ya con todo el problema del río en el medio, le da a General Alvear más de 50.000 habitantes y a Santa Isabel 2.500. Mientras nuestros departamentos, en el caso de Chicalcó y Chalileo, decrecen drásticamente de población, los 2 departamentos que se benefician con las obras del Atuel crecen de modo exponencial. Todos dicen la juventud se va de los campos y quedamos las personas grandes nomás, pero yo creo que también tenemos que intentar algo para que se queden y demostrarle, buscar alternativas, como quien dice, ¿no?
Y los que se quedan son los que nos permiten a nosotros hoy también reconstruir esa historia y bueno, y cómo tuvieron que también readecuar su vida a una situación sin río. El agua, escasa y de muy mala calidad, se extrae de profundos pozos cavados a pico y pala por denodados poseros, quienes arriesgan su vida para encontrar este vital elemento, el cual se utiliza para consumo humano. Y esa flor del desierto, convertida en cardo en el viento, juega. Los desaparecidos bañados del Atuel fueron la esencia misma de la vida. Desde tiempos ancestrales ofrecieron un atractivo escenario para una importante biodiversidad, incluido el hombre, quien sentía que allí se daban las condiciones ideales para establecerse. El daño de los ecosistemas ha sido brutal. Ha habido una pérdida de biodiversidad conjuntamente con la pérdida del río Atuel. La vida en la zona sea llevada a una mínima expresión. Es todo muy duro, muy difícil, incluso para el asentamiento del hombre, porque, bueno, precisamente el agua es algo fundamental para la vida en cualquier tipo en cualquiera sea su expresión, ¿no? Tuve mucha pérdida, a mí se me murieron como 200 vacas. Y se morían acá de hambre, porque no tenían qué comer. Gran parte de los cauces hoy se encuentran tapados. Los puesteros ya han perdido una cultura del agua por una de sequedad y olvido. Las grandes lagunas, en donde la fauna y flora prosperaban en vida y bullicios, hoy son salitre y silencio. Los últimos 65 años, desde la construcción de la represa de los Nihuiles, solo han generado tierra, desierto y muerte. Deciden sobre nuestro territorio, porque al cortarnos el agua de manera extrema no podés producir. El desmanejo de Mendoza con el río tiene consecuencias muy serias. El primer desmanejo es haberse apropiado de un río interprovincial, o sea, aguas que también eran de la Pampa fueron utilizadas totalmente por Mendoza. Otro aspecto del desmanejo es que ellos riegan muchísimas hectáreas, pero lo riegan con una eficiencia bajísima. Estamos hablando de una eficiencia, cuando fue el juicio de 1987, la eficiencia era de un 19%, menor de un 19%. Y hoy en día la eficiencia ha mejorado un poco, pero está por debajo del 30%, por debajo del 29%. Cifras inadmisibles para un recurso vital. Y cualquier sistema de regadío hoy en día estamos hablando de eficiencia del 60% para arriba. O sea que estamos con eficiencias bajísimas. Si la eficiencia aumentaría como debiera ser por arriba del 70%, el río alcanzaría y sobraría para las dos provincias y ellos mejorarían su situación de riego. Entonces, dos provincias trabajando en equipo provocan la diferencia. La idea que siempre se maneja en nuestra provincia hermana es de que ¿para qué queremos el agua nosotros si no sabemos qué hacer con ella? Es de destacar que hubo emprendimientos privados, como el caso de la estancia La Buena Fe, a finales de la década del 70, que no prosperaron por la gran variación de los caudales del río. Sembramos alfalfa con centeno, y después alfalfa sola cosechamos alfalfa. Con muy buenos rindes, pero faltó el agua, se rompió la represa y no se pudo hacer de vuelta porque no hay seguridad de agua. Así que quedamos sin agua en la época que más falta nos hace. Si la ganadería de la zona contara
con ese apoyo forrajero, las cosas podrían ser muy distintas. 2 por 3 desde Mendoza se nos pregunta para qué queremos el agua. Ahí se demostró para qué la queremos. ¿Dónde está ese río? Se anda escondiendo del mar. En julio de 2016, la entidad internacional, por medio de un comunicado difundido por expertos en derechos humanos, pidió al gobierno nacional una solución definitiva al conflicto para que se garantice el acceso equitativo al agua y se respeten los derechos humanos de las miles de personas afectadas desde hace 7 décadas. La provincia de La Pampa, desde la Secretaría de Recursos Hídricos, informó a 2 requerimientos en el año 2014 y 2015, los cuales fueron tenidos en cuenta. Los relatores contestaron sobre el derecho humano al agua, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho al ambiente equitativo, al ambiente sano, justamente que es el tema de la desertización de nuestro oeste pampeano. Yo a lo mejor me considero ignorante en ese sentido, ¿no? Pero uno ve lo natural, ¿no es cierto? Y uno piensa, capaz que uno es incalculable lo que uno le causa a la naturaleza por cortar algo, ¿no? Yo creo que hacerla cambiar a la naturaleza porque uno cree que genera vida haciendo sembrado como lo hace Mendoza, yo creo que es un error. Hay que usar, pero en cierta cantidad, no usar todo, como quien dice, ¿no? Compartir y ver y no alterar la naturaleza, que creo que es lo fundamental. Creo que eso es más allá de todo lo que podamos hacer con el agua. A veces uno se piensa en el daño para atrás. El daño para atrás fue muy grave, por eso tenemos daño hoy. Cada día que pasa se aumenta ese valor del daño y cuanto más pase, ese daño va a ser mayor e irrecuperable. Conscientes de que, como afirma Horacio Di Frieri en Historias del río Atuel, el agua en nuestro oeste no es importante para la vida, sino que es la vida misma. A mí me gustaría que ellos larguen el agua, pero que también sepan que nosotros la podemos utilizar igual que ellos, que nosotros nos puede beneficiar en mucho más, un poco más que no tenerlo. Como nos corresponde el aire, como nos corresponde vivir tranquilo y andar en un país libre para todos lados, y el agua tendrá que correr por todos lados. Que vuelva el río, ¿para qué? Para que mejoren sus condiciones de vida, para que pueda haber una actividad productiva que dignifique sus vidas. De que el agua cuando viene nos trae muchos beneficios es innegable, y sabe lo que da el agua, lo que uno puede hacer con agua, ¿no es cierto? Teniendo agua, pero sin agua no puedes hacer nada. Yo pienso que la gente de Mendoza tiene que entender que el río Atuel también es pampeano, porque a nosotros también nos corresponde. Así como Mendoza puede regar la finca, nosotros podemos hacer chacras. No sé cómo se resolverá, pero creo que es una necesidad que tenemos, ya te digo. No solo nosotros, no solo los pobladores de la zona, sino creo que la naturaleza misma, la fauna de la zona lo precisa. Hay una gran ligazón a la tierra, sobre todo de las familias que vivieron y que viven resistiendo más allá de los acontecimientos. Porque quizá su único deseo sea recuperar un río que alguna vez le fue sustraído. Bueno, muy bien. Queríamos hacerle algunas preguntas. Va a comenzar la doctora Hayton. Yo quisiera saber
En concreto, ¿qué porcentual del caudal están reclamando ustedes? Nosotros, la petición de la provincia de La Pampa es que corra un caudal fluvio ecológico, en primer lugar para restaurar el ambiente, y después un caudal... No, pero yo no le pregunto generalidades, sino en concreto, ¿qué porcentaje del caudal le parece que usted 5 metros necesitaría? cúbicos. Los estudios que están en el expediente que hizo la Universidad de La Pampa plantean 3 escenarios. El primer escenario, donde se reconstituiría el ambiente, sería con un mínimo de 4,5 metros cúbicos a 8, y después el superior es de 8 para arriba, para 10. El mínimo para reconstituir el ambiente son 4,5 metros cúbicos. 4,5 metros cúbicos cada segundo, cuánto? Por segundo. Por segundo. Por segundo. Lo que no tiene establecido ese estudio es la calidad del agua. Por ejemplo, información que yo quería brindar al tribunal en este momento es que en el día de ayer, por el cauce del río Atuel, corre agua. Sí. En el día de ayer, el aforo que midió la provincia de La Pampa asciende a 6,88 metros cúbicos. Pero, ¿En La Pampa corre? Sí, sí. En el ingreso a la provincia de La Pampa, con una calidad de 2,27 gramos por litro, con lo cual no es agua potable, es agua que surge de los drenajes directos y difusos de la zona de riego. Pero sirve para riego. Para riego no. Sirve para riego, aunque no sea potable. ¿No? ¿Por qué? Por el nivel de salubridad que tiene y por el nivel de sulfatos. Para responder esa parte técnica, doctora, si usted me permite, yo invitaría a los técnicos de la provincia que pueden ilustrar al tribunal un poco mejor que yo. No, está bien. Yo necesitaría también saber si le parece que Mendoza, manteniendo los usos consuntivos actuales, podría satisfacer lo que ustedes piden. Esa respuesta para mí tiene dos preguntas, tiene dos partes. La primera parte creo que sí, que Mendoza, mejorando su nivel de calidad de riego, puede satisfacer las necesidades para recomponer el ambiente. La segunda respuesta que yo creo que tiene esa respuesta es que el paradigma ambiental de nuestro país después de la reforma del año 94 cambió y ya no se puede considerar al agua como un bien meramente económico, motivo por el cual, al considerarlo como un bien social y cultural, los cupos de agua que tiene Mendoza se redujeron, y no se redujeron porque el caudal se redujeron jurídicamente. Entonces yo creo que Mendoza sí puede satisfacer las necesidades de lograr que el ambiente se restituya. ¿Cómo? ¿Con obras? ¿Cómo? Con obras, logrando la eficiencia de riego en su red. Uno de los amigos del tribunal ha sostenido que está en el 40%. Para nosotros los estudios que tenemos no supera el 29%. A ver, de acuerdo a la sentencia anterior era un 30 más o menos lo que se recuperaba y el 70 se perdía. Acá hablaron de 40 recuperados. Para nosotros sigue siendo igual. ¿Cómo? Para nosotros, para la provincia de La Pampa, digamos, sigue siendo para igual. Para ponerlo en general, el 19. Sí. Bueno, y otra pregunta más se refiere a que ustedes... Hubo un acuerdo en el año 92 donde se iba a entregar un caudal de agua potable para satisfacer la demanda de uso humano en las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila para un máximo de 6.000 habitantes. ¿Esto se cumplió? Sí. ¿Y se sigue cumpliendo? En la actualidad se sigue cumpliendo. Ah, muy bien, gracias. Ese agua abastece a la localidad de Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Sí. La población abastecida supera las 5.000 personas. Ajá. No es como se dijo aquí, que eran 3.500. ¿Supera las 6.000 de las que hablan acá? No, 5.500. Bueno, más y ese acuerdo, las personas que estuvieron, el amigo del tribunal que habló, dijo que lo dieron de manera gratuita y eso no es cierto. La Pampa en ese acuerdo se dio la propiedad, los reclamos de propiedad que podía tener respecto de la represa de los Nihuiles a favor de Mendoza. Ajá, bueno, gracias. Doctor Maqueda. Hemos visto en el video y hemos leído en el expediente del gran nivel de desertificación que se ha dado en el oeste de La Pampa, específicamente en los lugares donde eran regados por el río Atuel.
La pregunta ¿es recuperable, es reversible el proceso de desertificación que se ha producido? De llegar el agua del Atuel, ¿hay estudios que acrediten la factibilidad de producción en la zona? En primer lugar, nosotros perseguimos que se recupere el ambiente. Los estudios que están adjuntados con la demanda, que lo hizo la Universidad Nacional de La Pampa, cuyos técnicos hoy están presentes en esta audiencia, establece que se puede recuperar el ambiente, que a partir de los 4,5 metros cúbicos el ambiente se empieza a restituir. El tema que aparece es el siguiente: los caudales no ser continuos, por eso nosotros hablamos de caudal fluvioecológico continuo y permanente. Al no ser continuos, el medio ambiente se resetea, es decir, cada vez que el río se corta, el ecosistema vuelve a cero. Entonces, a partir de que el río vuelve, tiene que volver a arrancar. Los tiempos que usted me pregunta, lo que los técnicos sostienen es que a partir de un caudal permanente de 5 metros cúbicos, estamos hablando de 3 y 4 años para recuperar un porcentaje, no el total. Pero a partir de un caudal estable, continuo y permanente, el medio ambiente se recuperaría. Habida cuenta de los estudios realizados sobre el cambio de régimen de precipitaciones que se está dando en el oeste de La Pampa desde finales del siglo XX y su impacto en la disponibilidad hídrica de esta provincia, ¿ha mejorado la oferta hídrica pluvial en la cuenca baja del Atuel? Para nosotros no. 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 En el invierno del 2016, según lo hemos podido leer en el expediente, se produjo una gran inundación en la zona de Santa Isabel. Sí, señor. Producto de una crecida del río Atuel que puso en peligro al poblado Algarrobo del Águila e inundó miles de hectáreas. La pregunta es si esa inundación fue producto de una apertura de las compuertas del dique de Carmenza del río Atuel por parte de la provincia de Mendoza. No le puedo responder, supongo que fue por la apertura de las compuertas de Carmenza. Lo que sí sabemos nosotros es que nadie nos avisó que iba a llegar esa cantidad de agua. Nos avisaron por un fax 12 horas antes que iba a entrar esa cantidad de agua. Me permito una digresión. El territorio de la provincia de La Pampa es desértico y es una llanura. La falta del río lo que hace es borra el cauce. La cantidad de agua que llegó en ese momento lo que hizo fue provocó una gran inundación y el gobierno tuvo que hacerse cargo de rescatar a los productores. Entiéndase que rescatar a los productores no es hacer una evacuación cualquiera. Hay que pensar en la idiosincrasia de la gente, personas que sobreviven con 60 o 70 chivas, que si uno no los saca con sus animales no sale. Entonces, uno de los reclamos que la provincia sostiene es la constitución de Cuenca, la constitución de un comité de Cuenca. ¿Qué nos posibilitaría esto? Primero, tener información. Segundo, tener la posibilidad de adoptar medidas de manera mancomunada y democrática para proteger toda la integridad de la cuenca, no solo la parte mendocina, la nuestra también. Los escurrimientos de caudales excedentes del regadío mendocino desde Carmenza al cauce del Atuel son significativos respecto del caudal reclamado en la demanda. Depende del día. A ver, explíqueme En estos un poco. momentos están entrando 6,8 metros cúbicos. Hay otros momentos que entran 0,5, hay momentos que entran 2. Nosotros eso no lo podemos controlar. Vuelvo, reitero, nosotros solicitamos que se fije un caudal fluvioecológico mínimo y permanente para poder tener previsibilidad y poder saber cómo manejamos el agua. Si la provincia de La Pampa quisiera hacer un desarrollo territorial de las localidades ubicadas en la cuenca del Atuel, ¿los costos aconsejarían el uso de esa cuenca o convendría utilizar los caudales ociosos del río Colorado?
Es una pregunta que para nosotros no tiene relación una cuenca con la otra, porque el río Colorado, para nosotros tenemos un cupo y ese cupo lo hemos utilizado, digamos, se fustiga la provincia de La Pampa por haber llevado agua a través de un acueducto hacia el norte, porque se sostiene de que en el norte de la provincia existe agua por demás. Lo que no se dice es que todo el norte de la provincia carece de agua potable. Los niveles de arsénico y de flúor que tienen las napas en todo el norte ha hecho que ha resultado necesario que el gobierno planificara y ejecutara esa obra para dar agua potable y cumplir con un mandato constitucional. Con lo cual, para nosotros, una cuenca y otra, en este caso, no la analizamos como para hacer una u otra. Digamos, son dos cosas distintas. De acuerdo a lo que vemos en el expediente, el 9 de febrero del 2015, la provincia de La Pampa ha informado a esta Corte que existen denuncias penales por derivaciones ilegales de aguas y por tomas ilegales en el cauce mendocino de la Atuela, Fojas 222. ¿Cuán significativas son esas tomas ilegales? ¿En qué medidas afectan las cantidades de agua que llegan a La Pampa y si ha habido alguna resolución al respecto? Desconozco si ha habido esa resolución y eso debe estar referido a las tomas ganaderas que se generan en el acueducto a Santa Isabel. Sí. Sí, pero desconozco el resultado de eso. Bien. En el mismo escrito del 9 de febrero, La Pampa denuncia el derroche de agua en la provincia de Mendoza. Esta expresión se refiere al bajo nivel de eficiencia del sistema de utilización del agua de Mendoza. Siempre hablamos de eso, porque, digamos, ¿Cómo miden ustedes la baja eficiencia de Mendoza en la utilización del agua? La baja eficiencia está dado por los estudios científico-técnicos que la Universidad de la provincia conoce o las mismas publicaciones que tiene la provincia de Mendoza realizada. Digamos, el informe de 29% de eficiencia surge de publicaciones científicas, no lo decimos nosotros. Gracias, presidente. Bueno, doctor Rosenkrantz. Gracias, señor presidente. ¿Usted cree que para adjudicar este reclamo de la provincia de La Pampa es relevante el acceso general que tiene cada una de las respectivas provincias al agua o hay que únicamente pensar en cómo distribuir el agua que circula por la cuenca del Atuel? Y en su caso le pediría que me explique por qué. La provincia de La Pampa siempre ha pretendido que se distribuya el agua que existe en la cuenca del Atuel. Para eso tomamos como base el Colorado. El Colorado tiene un tratado, que es el COIRCO, en el cual en ese tratado se adjudican cupos. Y a partir de esos cupos, digamos, cada provincia, cada condominio sabe cómo tiene que manejarse. En la cuenca del Atuel no debería ser diferente. Si nosotros tuviéramos un cupo, sabríamos a qué nos atenemos. Eso no implica desconocer el fallo de 1987 que estableció un módulo. A partir de eso, lo que nosotros sostenemos es que la provincia de Mendoza, dos cosas, como dije al principio. Lo primero es que cambió el paradigma constitucional de aquel momento y segundo, que la provincia de Mendoza tiene que mejorar su calidad y la eficiencia de riego a fin de lograr los caudales que nos tienen que dar. Sí, yo entiendo que ustedes quieren solo discutir la distribución de agua que circula por la cuenca del Atuel, pero mi pregunta es justamente por qué no considerar como relevante a los efectos de adjudicar este caso el acceso que tiene cada una de las provincias al agua y no solamente el modo de distribuir el agua que circula por la cuenca. Pero es que es relevante porque nosotros no tenemos absolutamente nada hoy. Digamos, tenemos caudales esporádicos que se cortan. Entonces lo que estamos reclamando son caudales que mantengan el ecosistema funcionando. Estamos en un estadio anterior, entiendo. Quería preguntarle si la provincia ha estimado el costo que tiene para Mendoza
eventualmente cumplir con la demanda. No, y no tenemos capacidad de hacer eso, posibilidad de hacerlo. ¿Y usted cree que es mayor que el beneficio que podría obtener la Pampa de dicho cumplimiento? Y yo creo que sí, porque vuelvo al principio, nosotros estamos en esta demanda, lo que se va a plantear, o por lo menos lo que está quedando a la luz de las exposiciones de los amigos del tribunal, es que va a haber una discusión entre si al agua se la considera tan solo un bien económico o si se la considera un derecho humano. Entonces, a partir de ahí es muy difícil mensurar. En varias oportunidades usted ha dicho que uno de los problemas es la falta de eficiencia del uso del agua por parte de Mendoza. ¿Sí? Seguramente se puede incrementarla, aunque no sé en qué magnitud marginal, dicha eficiencia si se invirtiese más por parte de Mendoza en el modo de que ejerce su práctica de regadío. ¿Usted cree que la provincia de La Pampa debería contribuir a costear esa inversión? Encontrándose presente el señor gobernador de la provincia, no creo que corresponda a mí responder esa pregunta. Gracias, señor presidente. Bueno, quería hacerle algunas preguntitas. He escuchado en todas las exposiciones algunos elementos comunes. El primero es que todos sufren por la escasez de agua. Es decir, que esta escasez es la que genera el conflicto. Sí. Las dos provincias, más las comunidades que han hablado, más los productores, todos se ven afectados por la escasez. ¿Hay una manera de aumentar la oferta de agua que disminuya la escasez de agua? Le pregunto esto porque una de las cuestiones que se le ha sugerido recién por mis colegas es si la oferta de agua se limita solo al río Atuel o hay una posibilidad de aumentar la oferta de agua ampliando la visión, incorporando otras cuencas o una visión más amplia de la cuenca. ¿Esto es posible? ¿Usted me está preguntando por el trasvase? Sí. Discúlpeme que le pregunte. Sí, sí. La provincia de La Pampa ha considerado el trasvase y lo ha descartado. Y no lo ha descartado de manera caprichosa. El tema es que no hay ningún estudio que pueda garantizar que no vamos a producir con ese trasvase un desastre ecológico. Vamos a estar mezclando aguas de diferente calidad, de diferente contenido químico, con diferentes especies internas adentro. Entonces, nosotros no tenemos ningún argumento ni ninguna posibilidad científica de sostener que no causamos un desastre ecológico con ese trasvase. ¿Hay algún estudio de impacto ambiental efectuado ahí? Que nosotros conozcamos, yo no lo conozco. Pero esa es una alternativa que ustedes se oponen, pero ¿hay alguna base científica o un estudio de impacto ambiental sobre eso? Lo que sabemos es que la composición química de los dos ríos es distinta y que existen especies distintas en cada una y que no sobrevivirían unos y otros. Quizás nacería un nuevo ecosistema, pero los dos que existen es probable que desaparezcan. Suponiendo que se les reconociera un derecho a la utilización del agua y una responsabilidad, como ustedes reclaman, de la provincia de Mendoza, ¿qué ocurriría con los casos en los cuales se ha invocado acá como una eximente, ¿no? Es decir, por ejemplo, los efectos derivados del cambio climático, de disminución de agua porque nieva menos, es decir, efectos generales? No sé si se recuerda, varios hicieron referencia a eso. Ustedes tendrían el derecho, pero hay factores o causas extrañas, ajenas a la conducta de las partes. Nieva menos, el cambio climático. El río ha tenido... ¿Y ahí qué haríamos? ¿Cómo soluciona eso? Vuelvo al principio de mis respuestas.
El río siempre ha tenido su módulo y a lo largo de la historia se ha modificado y va a repetir ese módulo. Lo que nosotros estamos planteando es que se afecta el ambiente en la provincia de La Pampa. Lo que estamos planteando es que se reconstituya el ambiente. Entonces me parece que lo que estamos... Pero concretamente, si a ustedes se les reconociera lo que reclaman, mínimos de 5 metros cúbicos, y hubiera una sentencia que lo declara, usted tiene un derecho reconocido, pero nieva menos. O la tendencia, como se ha explicado acá, en los próximos años es que la oferta de agua no se incremente, disminuya para todos por efectos del cambio climático. Es decir, es un recurso que cada vez va a ser más escaso. Eso creo que hay con cierto consenso científico. Y ahí... Creo que la Corte tendría la facultad de establecer el mecanismo de reducirlo si eso ocurriera. Para las dos partes. Serían todos afectados. Ustedes, hay un enfoque acá de responsabilidad, lo cual implica que hay alguien que puede hacer algo, pero si la causa es ajena... Si la causa es ajena, la responsabilidad no es de ninguna de las partes. Suponiendo que se hubiera alguna solución que no pase por incrementar la oferta de agua, se le reconociera a ustedes el derecho. Acá hay un problema que todos mencionaron, que es la eficiencia en el uso de la cantidad de agua que hay, que es poca, para todos es poca. Ahora, hay una discusión sobre la eficiencia. Algunos dicen es del 40%, es del 30%, del 20% y debería ser del 70%. ¿Qué elementos hay para valorar eso? ¿Por qué ustedes dicen que si se incrementara el uso y con qué medios se podría mejorar la eficiencia en el uso, manteniendo la misma oferta baja de agua? Para la respuesta técnica pido convocar al ingeniero Dornes, que se encuentra en la delegación de La Pampa, para que pueda ilustrar al tribunal. Pero usted dijo recién... ¿Sí? Que le parecía que el 20% de eficiencia es lo que se está ocurriendo y que debería incrementarse a 70%. No, al 70%, ¿no? Hay una de las exposiciones mencionadas que dice que lo ideal sería... Las provincias firmaron en el año 2008 el convenio que Mendoza no ratificó. Y en ese convenio, a cambio de obras, revestimientos de canales, lo que se pactaba ahí, se decía que se podían recuperar hasta 10 metros cúbicos. Y esos 10 metros cúbicos iban a ser compartidos. Así que lo estoy diciendo yo, pero también está escrito. Digamos, se pueden recuperar hasta 10 metros cúbicos y después de esos metros compartirse. ¿Y las dos partes no pueden trabajar en mejorar la eficiencia de manera conjunta? ¿No hubo ningún trabajo en ese sentido? ¿La eficiencia en el aprovechamiento del recurso? Ese convenio es la prueba de que se puede trabajar de manera conjunta y de que se pueden llegar a acuerdos. El problema es que después no son ratificados. En ese convenio lo redactó la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa agregó algunos temas. Se firmó en la provincia de Mendoza con el gobernador y ahora, entre los argumentos por los cuales Mendoza no lo ratificó, dice que porque el Estado Nacional no contribuyó con los fondos. El mismo convenio, en una de sus cláusulas, tiene establecidas 3 condiciones: que ambas provincias lo ratificáramos y que la provincia de La Pampa consiguiera la autorización legislativa para poder invertir en obras en territorio mendocino. La provincia de La Pampa cumplió con las 2 condiciones. Logró la ratificación legislativa y logró la autorización para invertir en tierras mendocinas. Y nunca prosperó el convenio. Entonces, se puede hacer. Independientemente de que lo que se firmó en aquel momento, hoy para la provincia de La Pampa, debería volverse a analizar. Pero, ¿se puede trabajar de manera conjunta? La respuesta es sí. Este último aspecto que usted menciona, que se podría volver a analizar y que los distintos cortes que hay a veces en el suministro de agua obligan a resetear el ambiente, como usted dijo, se resetea.
Es muy cambiante el sistema. Ustedes hay muchas variables. Ustedes, ¿por qué dicen solamente con un 5% de garantía de cantidad de metros cúbicos eso produciría la recomposición a lo largo del tiempo? Las características del suelo, al ser una llanura, ese es el caudal mínimo que el estudio de la universidad establece como necesario para poder reconstituir el ambiente. Y eso incluye una referencia a la calidad, no es solo la cantidad. No, ese estudio no tiene una referencia respecto a la calidad. Pero usted dijo recién que estaban recibiendo actualmente una cantidad, pero la calidad no les sirve. Exactamente. Entonces, debería ser cantidad y calidad. Y calidad. La calidad que hoy tiene las escorrentías que provienen de los drenajes es de más de 2 gramos de sal por litro. No es agua potable y el resto de los componentes tampoco la hace potable. ¿Y la calidad a usted le parece que depende del trabajo que está haciendo la provincia de Mendoza? ¿Puede mejorar la calidad? Por supuesto. La calidad media del río antes de Carmenza es de menos de 1 gramo de sal por litro. Digamos, la sal que tiene el agua que ingresa a la provincia de La Pampa es porque la sal que acumula cuando lava los sistemas de riego. Una última pregunta. ¿Hay alguna aporte que pudiera hacer el Estado Nacional como en el ámbito de un conflicto interjurisdiccional, inversiones, proyectos, alguna cuestión que ustedes hayan planteado o les parezca que puede colaborar en esto? A mí se me ocurren varias. La primera es técnica, la segunda es financiera y la que me parece de mayor relevancia es que forme parte del Comité de Cuenca, como así forma parte en el Comité de Cuenca del Colorado o como forma parte del Comité de Cuenca del CIRNOP, que se ha firmado el año pasado y que este año se ha firmado el estatuto respecto al río Quinto por las provincias de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. El Estado Nacional lo integra. Entonces, ¿el Estado Nacional tiene para aportar? Por supuesto, muchísimo. Bueno, nada más.